La segunda razón tiene que ver con que me entusiasma la historia de las ideas, sus manifestaciones discursivas y las economías culturales que originan cierto tipo de textos, particularmente aquellos textos relacionados con formaciones de identidades culturales y producidos en las ciudades hispanoamericanas donde sus pasados coloniales hacen que en sus discursos sea inevitable la problemática conceptualización de un otro. Para el criollo hispanoamericano, ese otro ha sido las naciones indígenas originarias, la Europa misma y la población afrodescendiente. Respecto a su otro europeo, el criollo siempre lo ha abordado como aquel de quien se sabe mucho y al que permanentemente se evoca, se desea y se emula, pero al que también se rechaza y se odia y de quien es imposible oír. Americanos y europeos pertenece a ese tipo de textos. En las primeras líneas de su introducción, su autor dice lo siguiente, cito: a pesar de la creciente permeabilidad de todas las fronteras, todavía el nuevo y el viejo mundo se desconocen mutuamente como en los remotos tiempos de las carabelas. Tienen en Europa la misma idea vaga y nebulosa que expuso Colón a los reyes católicos cuando volvió de América. Este es un mundo fabuloso y lejano, salvaje y desconocido, poblado por indígenas y lleno de metales preciosos. En cambio, los americanos conocen a Europa, pero no la consideran un organismo vivo, sino la carroña de un animal prehistórico. Fin de cita. Lo que en un principio podría considerarse como un feroz ataque a Europa por su histórica resistencia a incorporar voluntariamente a América en su cartografía cultural y universal, a lo largo del texto de Caballero se va viendo que es más bien una airada reclamación, muy criolla además, del hijo bastardo a su padre espiritual. Publicado en 1957 en Madrid por la editorial Guadarrama y en pleno auge de la hegemonía que le impuso Estados Unidos al mundo occidental a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, americanos y europeos se proponen rastrear desde la conquista de la colonia mismas hasta mediados del siglo XX los orígenes, los matices y las consecuencias de este desconocimiento mutuo. El texto consta de 13 capítulos y aborda centenares de temas. Sus títulos ilustran en parte la monumentalidad del proyecto y las dimensiones de su lugar de enunciación. Escuchemos algunos títulos de americanos y europeos. La imagen de Europa en América durante la conquista. Dos tipos de conquistadores, el de presa y el colonizador. Lo invisible en América. La diferencia mentalidad religiosa de norteamericanos e hispanoamericanos. América en el siglo XIX, el estúpido siglo XIX, los estados esclavistas, alejamiento de Europa, la imagen de América en Europa a través de la historia, hechos y cosas de América que han influido a Europa, Suramérica en el siglo XIX y un larguísimo etcétera. El objetivo final de este ordenamiento que propone Calderón y su balance histórico no es otro que el de resaltar los beneficios que mutuamente se obtendrían si felizmente europeos y americanos, en lugar de ignorarse, finalmente se reconocieran como miembros de una misma familia espiritual y cultural. En medio de la expansión capitalista y de la chabacana cultura norteamericana de Hollywood, las botas tejanas o la goma de mascar, el texto de Calderón aspira también a demostrar, Calderón propone que el futuro e incluso la salvación cultural de Europa está en América. Y su texto aspira también a demostrar la validez de esta afirmación. Calderón entiende, como siempre lo entendieron los criollos, que a pesar de todo, abro comillas, los americanos realmente adoran a Europa, viva o muerta, y todos han soñado alguna vez con vivir en París. Fin de cita. Ahora bien, y a propósito del título de este ensayo, ¿cuáles son las señas de identidad que permiten incorporar a Caballero Calderón en la larga lista de criollos y letrados que en Hispanoamérica han expresado su afán por definir su estatus en el mundo a partir de la consolidación de una identidad cultural que los sitúe como hijos legítimos de Europa? A mi modo de ver, varias son las coordenadas y los discursos que se encuentran enunciados en americanos y europeos y que evidencian la correspondencia de este texto de mediados del siglo XX con textos y
discursos de criollos de vieja data. Me voy a referir solamente a dos: la noción del espacio vacío y la abundancia como atributo de identidad cultural. Los dos se desenvuelven simultáneamente en los textos criollos y forman un todo significativo, pero vamos a tratar de mencionarlos por separado. La premisa del desconocimiento mutuo entre el viejo y el nuevo mundo, desde el cual Caballero Calderón articula su texto, hace parte de los primeros reclamos que el criollo hispanoamericano de la colonia le hacía a Europa, vía España, cuando ésta, por razones políticas y culturales, lo condenó a ser un súbdito de segundo rango. Para el europeo del siglo XVI, el criollo carecía de capacidad espiritual, dotes creativos o posibilidades de conocer. Biológicamente sospechoso por haber nacido muy lejos de la corte y muy cerca de indígenas, negros, mestizos y mulatos, intelectualmente también resultaba débil debido a que en América, se decía, se respiraban aires malsanos. Por lo menos así lo afirma en 1574 el cronista y cosmógrafo Juan López de Velasco, quien en su Geografía y Descripción Universal de las Indias sostenía lo siguiente, cito: los españoles que pasan a aquellas partes y están en ellas mucho tiempo, con la mutación del cielo y el temperamento de las regiones, aún no dejan de recibir alguna diferencia en el color y calidad de las personas. Pero los que nacen de ellos, que llaman criollos, y en todo son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya diferenciados en el color y el tamaño, porque todos son grandes, y el color algo baja, declinando a la disposición de la tierra. Y no solamente las calidades corporales se mudan, pero las del ánimo suelen seguir las del cuerpo, y mudando él, se alteran también. Fin de cita. Siguiendo esta vertiente de pensamiento, en 1612 el franciscano Juan de la Fuente también descalificaba a los criollos por haber nacido bajo los cielos americanos, los cuales, según de la Fuente, cito, inducen a la inconsistencia, la lascivia y la mentira, vicios característicos de los indígenas, y que las constelaciones hacen propios de los españoles que nacen allí. Fin de cita. En respuesta a tan contundente negación, pero sin abandonar los parámetros de la cultura europea, el criollo creó la versión opuesta sobre su origen y su entorno. En 1630, por ejemplo, Buenaventura de Salinas y Córdoba, también franciscano pero criollo nacido en el Perú, contesta a su hermano de orden señalando que los criollos eran, cito, con todo extremo agudos, viudos, sutiles y profundos en todo género de ciencias, y que este cielo y clima del Perú los levantan y ennoblecen ánimos. Al igual que Buenaventura, muchos son los criollos del orbe americano que, movidos por la ansiedad de borrar la mancha de ser los hijos malnacidos del imperio, pero también estimulados por propósitos jurídicos y políticos, fueron presentando su entorno americano como un lugar donde todo, incluso la experiencia cultural, florecía y progresaba con positiva y privilegiada complacencia. En la grandeza mexicana de Balbuena, en el paraíso occidental de Sigüenza y Góngora, en la fundación de Lima de Rodrigo Valdés, y para el caso específico de la Nueva Granada, en Juan de Castellanos, o en Lucas Fernández de Piedrahíta, se encuentra la inversión de las negativas clasificaciones europeas sobre América y sus habitantes criollos. Conciencia colonial denomina el historiador inglés Brading a esta secuencia y cronología de producciones culturales del criollo, a través de la cual fue forjando la alteridad de su identidad neoeuropea en América y asegurando su lugar en el mundo. Lugar entendido aquí como una ubicación en el espacio y como asiento en actos públicos, a los cuales el criollo siempre aspiró a tener acceso de manera casi exclusiva. Por ello es que en sus crónicas, en sus historias y sus versos siempre puntualizó, entre otras cosas, su apego a la tierra, su rechazo a los indígenas y demás castas inferiores, sus diferencias con los advenedizos peninsulares y las injusticias de Europa que no los tenía por iguales. Obviamente que americanos y europeos no debe entroncarse tan olímpicamente con este discurso criollo, que fundamentalmente pertenece al letrado europeo americano que va sistematizando y produciendo conocimiento entre los siglos XVI al XVIII. Sería absurdo proponer como inmanente